Taxonomía del continuo datos, información, conocimiento, sabiduría o DICS. El modelo conceptual DICS, propuesto inicialmente por Ackoff en 1989, esta jerarquía es uno de los modelos conceptuales más empleado en las publicaciones académicas de información y se ha conocido por diferentes nombres, como jerarquía de la información o pirámide del conocimiento. El modelo DICS provee un esquema para comprender y utilizar los conceptos de datos, información, conocimiento y sabiduría en las ciencias de la salud, como también en las otras ciencias. Para comprender mejor el mecanismo de este sistema, comenzaremos por explicar la base de la pirámide, o lo que sería equivalente los datos. Un dato es un símbolo producto de la observación y representa las propiedades de objetos, eventos y su entorno. Se obtiene mediante el uso de nuestros sentidos o con herramientas auxiliares. Por sí mismo, un dato es un elemento que carece de sentido y valor si la mente humana no lo internaliza o procesa. Los datos son la materia prima para constituir la información. Un ejemplo de datos en medicina podría ser los resultados de la biometría hemática, signos vitales, edad o inclusive ictericia. Los datos para medicina se pueden dividir en 4 elementos principales: el paciente, el parámetro, el valor del parámetro medido y el momento en el que se realiza la observación. Es importante tener en cuenta que una observación no siempre puede tomarse con absoluta certeza porque todos los datos clínicos tienen un componente de incertidumbre. Es frecuente que ante un hecho observado no estemos completamente seguros sobre su existencia o no, como el dolor de la descompresión en la exploración abdominal o la presencia de palidez en una persona caucásica. Es importante tomar en cuenta que en medicina existen muchos tipos de datos, que pueden dividirse de la siguiente forma. Datos narrativos. Son la mayor parte de los signos que se obtienen en el cuidado de los pacientes. Se obtienen de manera verbal por parte del paciente y se registran por escrito en los expedientes clínicos tradicionales o electrónicos. Datos numéricos. Muchos datos se observan en valores numéricos, como por ejemplo los estudios de laboratorio o los signos vitales. Señales registradas. Son aquellas que se deben inspeccionar de manera continua, como por ejemplo la línea de un electrocardiograma o la medición de oximetría de pulso. Imágenes. El mejor ejemplo serían las radiológicas. Si se tiene en cuenta la inmensa cantidad de datos que pueden obtenerse de cada paciente en medicina, su registro y disponibilidad son de crucial importancia. Esto no solo se aplica al médico que realiza las observaciones, sino también a la posibilidad de compartirlas con el resto del personal de la salud y con los propios pacientes. Como ya se comentó, los datos son la base de la información, o dicho de otra manera, la información se infiere de los datos y es importante considerar el contexto en el que se reciben y utilizan, ya que el significado de las cosas tiene un componente de subjetividad y lo que puede ser información valiosa para una persona podría ser una información irrelevante para otra. En medicina, la información que se obtiene de los datos médicos nos permite responder a 4 interrogantes que son vitales para el entendimiento de los problemas y la toma de decisiones: ¿qué, quién, cuándo y dónde? Siguiendo el caso anterior, podríamos integrar los datos del caso como paciente joven, femenino, con dolor opresivo sobre la intersección de la línea media esternal y la línea tercera costal, de 2 horas de evolución, diagnosticada con hipertensión arterial. El conocimiento puede entenderse como la síntesis de datos e información a los que se añade la capacidad cognitiva y la experiencia de cada individuo, y cuyo resultado es la transformación de la información en instrucciones realmente aplicables. Continuando con el caso clínico, podríamos decir que ahora sería paciente joven, femenino, con angina estable, probablemente secundario a cardiopatía coronaria y relacionado con hipertensión arterial. El grado más alto de la jerarquía DICS o pirámide del conocimiento es la sabiduría,
que constituye el peldaño más complejo de esta. La sabiduría se basa en el juicio ético, la experiencia y las creencias de cada individuo, dado que la repetición en casos semejantes que brinden lecciones genera conocimiento aprovechable por la mente humana y permite acceder a un nivel de abstracción mayor como resultado de la combinación de datos, información y conocimiento en muchos casos clínicos individuales. Para el final del caso clínico, se debería basar en la experiencia previa del médico, pues recetar un electrocardiograma para identificar un posible riesgo de infarto, además de identificar el lugar preciso y tipo de cardiopatía coronaria, además de decidir correctamente el tratamiento que debe usar, pues un trombolítico o una angioplastia son tratamientos distintos, habla bien de la experiencia que y la práctica que ya ha tenido. Con esto terminamos de explicar a qué se refiere el modelo conceptual de las DICS. Sin embargo, aquí está un modelo no médico. Por ejemplo, los datos. Tienes 2% de batería en tu celular. La información te dice que eso es poca batería. Sin embargo, el conocimiento, hay que conectar el teléfono a un cargador pronto o este se apagará. Pero la sabiduría dice que bajar el brillo de la pantalla al mínimo ahorrará suficiente batería para que alcancemos a conectarlo sin que éste se apague. Así de fácil puede ser este modelo conceptual, solo es cuestión de entenderlo de una manera más simple.